Bueno, esta noche vamos a meditar en algunos versículos de la palabra de Dios del libro de Nehemías. Los miércoles estamos enfocados en temas relacionados con la edificación, a fin de que como iglesia podamos tener penetrado en el corazón la identidad. Dios nos ha llamado para ser edificadores. Amén. Y nosotros podemos edificar la fe de las personas compartiendo la palabra. Podemos edificar relaciones. Amén. De hecho, el Señor Jesucristo es el más grande edificador. Él dijo, yo edificaré mi iglesia. Y Él está edificando algo maravilloso, que es la iglesia con todos los pueblos, naciones, tribus. Y es algo milagroso, sobrenatural, porque Él ha hecho un solo pueblo. Millones de personas alrededor del mundo constituidos en la iglesia, del cual el apóstol Pablo llama un edificio. Dice que todo el edificio va siendo edificado, va creciendo. Y yo quiero, en las oportunidades que yo tenga en los días miércoles, examinar algunos aspectos del libro de Nehemías. Le voy a llamar lecciones del libro de Nehemías. No sé si será unas 2 veces o unas 3 veces. Hoy iniciaré. Los hermanos que están compartiendo la palabra tienen esa asignación de enfocarse en temas relacionados con la edificación. Y esta noche nos vamos a enfocar en el libro de Nehemías, desde el inicio, la historia relacionada con la reconstrucción de los muros y de la ciudad de Jerusalén, y extraer algunos elementos y tratar de aplicarlos a nuestra vida, porque como dije, nuestra identidad como miembros del Centro Cristiano de Fe debe de ser, somos edificadores. Debemos edificar la vida de las personas. Debemos edificar las relaciones, debemos edificar espiritualmente a la gente en el conocimiento, transmitiendo el conocimiento que nosotros recibimos. Y podemos también edificar en diferentes direcciones a través de las relaciones, fortalecer las relaciones en las personas, animándolos, ayudándolos, edificar la comunión de la gente con Dios, edificar puentes para que la gente pueda conectarse o ministerios puedan conectarse y ser de bendición. Hay muchas maneras en que lo podemos enfocar. Pero sí, el asunto es que como miembros de la iglesia, Centro Cristiano de Fe, tengamos ese pensamiento, esa conciencia. Dios nos ha llamado para edificar, para construir, para levantar. Y vamos a tomar algunas ideas entonces del libro de Nehemías para poder aplicarlas en nuestra vida. Así que vamos inmediatamente a la palabra. Nehemías capítulo 1, versículo 3, dice que algunos de los judíos que habían regresado de la ciudad de Jerusalén hablaron con Nehemías, que por cierto era el copero del rey, servía como el que probaba el vino antes de que se le sirviera al rey, y le dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Para poder entender un poco todo el desarrollo de la historia en el libro de Nehemías, es necesario establecer así brevemente la idea de que los israelitas fueron juzgados. Dios trajo juicio sobre ellos por causa de su pecado, por causa de su desobediencia. El reino fue dividido. Quedó el reino del norte llamado Israel, quedó una tribu de Judá que sería el reino del sur. Y estos fueron llevados cautivos a Babilonia, fueron llevados cautivos a Asiria en diferentes tiempos como parte de los juicios de Dios. Y en este punto de la historia, Esdras es contemporáneo de Nehemías, y ellos trabajan juntos en poder restablecer no solamente el que la ciudad sea habitada, sino restablecer también el culto a Dios, los sacrificios, las celebraciones, las fiestas que Dios había ordenado. Pero todo comienza con este hombre llamado Nehemías. Él fue llevado cautivo, y de una manera similar en que Daniel y Misael y Azarías y Ananías fueron llevados también en cautiverio, pero fueron tratados de una manera muy buena
por ser príncipes, Nehemías obtuvo una posición de confianza delante del rey. Así que este Nehemías era el copero del rey. Él era un hombre de confianza, tenía acceso al rey y él está cómodo en el palacio. Él no tiene falta de ningún bien. Él tiene todos los recursos necesarios. Él está cubierto de por vida en su futuro. Él no tiene que preocuparse de nada. Y aquí es donde nosotros tenemos que irnos metiendo en nuestra historia. Porque esto puede representarnos a nosotros. Porque nuestra eternidad ya está asegurada en Cristo Jesús. Nuestra vida está en las manos de Dios. Aunque tengamos dificultades y problemas, hay uno que aunque afligido y necesitado, Él pensará en nosotros. Y es el Señor. Pero hay gente que está en problemas. Hay gente que está caminando a la condenación eterna. Hay gente sin Dios y sin esperanza en este mundo. Hay gente que se está muriendo sin Cristo. Entonces Nehemías puede representarnos a nosotros. Tenemos comunión con el Rey. Nuestra vida está asegurada, está garantizada. Nuestras necesidades pueden ser mínimas o grandes y van a ser leves tribulaciones, pero nuestra eternidad está en las manos de Dios. Entonces Nehemías no tenía que andarse preocupando por el futuro, ni por su retiro, ni por nada, porque él tenía comunión con el rey, él tenía acceso al rey y él tenía una posición de comodidad y de privilegio. Pero le informan que el remanente de Israel, porque no todos fueron llevados cautivos, hubo un grupo de personas que quedaron ahí en la ciudad, viviendo sin comodidades, viviendo en una ciudad que no tenía muros, que no tenía puertas, no habían grandes negocios, no había comercio. Jerusalén fue destruida. Dios, como dije, trajo un juicio sobre ellos por causa de su pecado. Y entonces este grupo de personas están viviendo en una ciudad que no tiene protección, sin esperanza, en un ambiente donde no hay mayores recursos ni deleite, y ellos no tienen qué hacer, no pueden hacer nada para poder cambiar su condición de vida. Y por eso el verso 3 lo describe como están en gran mal y afrenta. Entonces era gente que estaba en necesidad. Imagínese usted si aquí nosotros con un terremoto, cuando se cayeron los edificios más grandes, ¿verdad? Ya el de la calle Arce, el de por aquí de la Avenida España, cómo quedaron los escombros y cómo pasaron años para que pudieran remover todo eso. Ahora, imagínese una ciudad destruida, quemada, sin murallas, sin puertas, y los habitantes siendo llevados cautivos como esclavos. Y que quede un grupo de personas nada más ahí, viviendo en condiciones limitadas, en escasez, sin mayores comodidades. Y esa era la condición en la que el remanente se encontraba en Jerusalén. Y entonces quiero compartirle, cuando hablamos de convertirnos en edificadores, que la oración es el primer paso para la reedificación. Ya sea que usted quiera reedificar la relación, por ejemplo, de su hijo con su nuera, porque están pasando problemas ahí matrimoniales. Ya sea que usted quiera edificar la fe de alguien con relación a sanidad o a salud, o que usted quiera intervenir y apoyar a alguien para edificar su fe, para que pueda levantarse económicamente. Cualquiera que sea el enfoque de edificar o de reedificar la vida de las personas, todo comienza con oración. O sea, la oración es fundamental para poder reedificar. Quizás sería así como que para poder construir un edificio hay que diseñarlo. Un arquitecto tiene que tirar las líneas, las medidas, el diseño, para después conseguir los materiales y que el ingeniero venga a construir. Entonces la oración es el primer paso para edificar, porque necesitamos buscar el favor y el respaldo de Dios. Y como edificadores, pensemos en usted y yo como padres a favor de nuestros hijos, yendo delante de Dios para pedirle su favor, su ayuda para edificar la vida de nuestros hijos. Si hay problemas de cualquier tipo, a través de la palabra de Dios, nosotros podemos cooperar con edificar la vida de las personas, levantando su fe,
levantando su esperanza, ministrando sus vidas, animándolos, sacándolos de las tinieblas a la luz, a la revelación, al conocimiento de la palabra. Nosotros necesitamos comenzar con oración, cualquiera que sea el proyecto. Aun si el proyecto fuera literalmente, materialmente, construir un templo, entre comillas, porque el templo somos nosotros, construir una edificación para una iglesia, lo primero es orar, para que Dios provea los recursos, para que Dios provea la guianza, para que Dios provea las personas adecuadas para poder levantar esa construcción. Y eso fue lo que hizo Nehemías. Y es lo que yo quiero plantar en su corazón esta noche. Si usted es un edificador, si Dios lo ha llamado a ser un edificador y usted tiene esa conciencia, Dios no lo ha llamado a ser un espectador, sino un obrero en su obra, en su mies. Y la obra tiene que ver con edificar a otros, tiene que ver con levantar, animar a otras personas. Lo primero que todos tenemos que hacer, todos debemos hacer es orar, buscar el rostro de Dios, buscar la guianza de Dios. Y vemos cómo Nehemías, en el verso 11, como ejemplo de que él era un hombre de oración, dice: te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Si usted entiende la oración resumida que se encuentra acá, Nehemías lo que está pidiéndole a Dios es que Dios le dé gracia, que Dios le dé su respaldo, que Dios se manifieste inclinando el corazón del rey, porque él ya tiene un pensamiento definido en su corazón. Desde el momento en que él supo del sufrimiento de los habitantes en Jerusalén, él dijo: yo tengo que hacer algo. Y aquí ubíquese usted. Desde el momento en que usted sabe que la esposa de su jefe está enferma, usted puede decir: yo tengo que hacer algo. Y todo comienza con oración. ¿Hay alguien que me está entendiendo esta noche? Desde el momento en que usted sabe que hay problemas económicos en la vida de su familiar, de su hijo, de su hermano, usted puede decir: yo puedo hacer algo. Y ese algo comienza con pedirle a Dios su respaldo, pedirle a Dios su guianza. A estas alturas, y sabiendo todo el registro del libro de Nehemías, nosotros podemos deducir que Nehemías ya tenía la idea de pedirle apoyo al rey. Dios pone en nuestros corazones cosas que podemos hacer para ser de bendición para otras personas. A veces puede ser apoyarlos económicamente, a veces puede ser darles comida o proveer comida durante un tiempo de una manera regular. A veces podría ser visitarlos para poder animarlos, para darles el consejo de la palabra, o a veces podría ser el simplemente estar continuamente intercediendo y clamando que Dios se manifieste en la vida de ellos. Pero el asunto es que cuando nosotros veamos una necesidad alrededor nuestro, y siempre habrán, Jesús dijo: a los pobres siempre los tendréis. Cuando veamos una necesidad, nosotros deberíamos de reaccionar pensando: ¿qué puedo hacer yo? Y esto fue lo que pasó con Nehemías. Considere la importancia de esto. Nehemías pudo haber actuado desinteresadamente. Él estaba bien, a él no le faltaba nada. Él tenía todas las comodidades y hasta quizá podríamos decir lujos. Él tenía todo cubierto en su vida, él vivía en el palacio. Él no necesitaba nada, pero él no tenía un corazón egoísta. Y este es el primer punto en nuestra vida, que nosotros podemos volvernos egoístas sin saberlo, sin considerarlo, como he citado en otras ocasiones el ejemplo de Jacobo, Pedro y Juan, que cuando Jesús se transfiguró delante de ellos, Pedro le dijo al Señor: Señor, para nosotros es bueno estar aquí, hagamos 3 enramadas. Si el Señor le hubiera dicho a Pedro que sí sean las 3 enramadas, a saber cuántos días se hubieran quedado ahí, porque él de su parte ahí se quería quedar. Pero hay un mundo necesitado, y aquí apliquémoslo en nuestra vida.
¿Para cuántos es bueno estar aquí el domingo en la mañana alabando a Dios con libertad? ¿Para cuántos el domingo en la mañana debería ser más largo adorando a Dios? Porque hay un gran deleite. Es bueno para nosotros estar aquí. Pero allá afuera, hermano, hay un montón de gente muriendo. Afuera hay un montón de gente sufriendo. Hay tantas cosas, tantas situaciones, tantas circunstancias, y muchas veces nosotros mismos nos metemos en una burbuja y estamos como ajenos a todas las situaciones que se dan alrededor nuestro, los sufrimientos que la gente tiene, porque estamos enfocados en nuestras necesidades. Estamos enfocados en nuestra propia condición y no consideramos que nuestro mayor problema, que era la condenación eterna, ya fue solucionado, porque el Señor Jesús ha pagado el precio por nuestra salvación. No consideramos que lo que pudiéramos estar pasando ahorita, deberíamos de tenerlo en poco, como una leve tribulación, que no se puede comparar con la gloria eterna que va a manifestarse en nosotros. Porque, hermanos, tenemos que renovar nuestra mente en este entendimiento. Uno podría morir enfermo. Uno podría morir después de una etapa de enfermedad, de sufrimiento, de dolor, pero en el momento de la muerte se acabó, entramos en la eternidad y ya no van a haber más lágrimas. ¿Alguien se goza por eso? ¿Alguien está entendiendo? Y al entrar en la eternidad, el sufrimiento pasado, ¿qué fue? Si solamente como un sueño, como un recuerdo. Pero mientras estamos aquí, tenemos que mirar hacia nuestro futuro de esa manera, con gozo, con expectativa, sabiendo la gloria que va a manifestarse en nosotros es superior. Y por lo tanto, cualquier sufrimiento que tengamos en el mundo ahorita mismo no se puede comparar. Y al considerar y pensar de esa manera, siempre deberíamos de actuar bajo este razonamiento o bajo esta lógica. Hay gente que está peor que nosotros. Mire, la iglesia en términos generales tiene problemas. Hay deudas en medio de los miembros de la iglesia. Hay opresión, hay aflicción, hay problemas matrimoniales, hay problemas de hijos, hay problemas de enfermedad. Hay toda clase de padecimientos. Pero lo que estoy tratando de hacerle entender es, hay otros que están peor que nosotros. Y quienes están peor son los que están sin Cristo. Son los que están lejos de Dios. Están peor porque están sin esperanza. Entonces comencemos nuestra meditación de la palabra considerando esto. Nehemías nos representa a nosotros. Gente que tiene comunión con el rey. Gente que está cerca del rey. Gente que está sirviendo al rey. Pero aparte de servir al rey, podemos hacer algo por servir a nuestros familiares, por servir a nuestros amigos, por servir a nuestros semejantes. En el caso de Nehemías era por servir al remanente. En el caso nuestro podría ser literalmente servir a nuestros familiares. ¿Cuántos familiares inconversos tiene usted? ¿Qué está haciendo para que ellos puedan ser salvos? ¿Qué está haciendo usted para poder afectarlos de manera que puedan creer en el Evangelio, puedan conocer el plan de Dios de salvación por medio de Jesucristo? Nehemías supo del sufrimiento de los habitantes y él se sintió movido en su corazón a hacer algo. Y lo que él comienza, o el primer paso que él da, es pedirle a Dios que lo respalde, porque él ya tiene una inquietud para poder hacer algo por el remanente que está viviendo en gran mal y en gran afrenta. Quizás haciéndolo práctico, haciéndolo literal, el caso sería que usted sabe que uno de sus hijos, un hermano suyo, está en grandes problemas económicos, pero de veras en grandes problemas. Usted está tranquilo comparado con él, pero usted comienza a orar: Señor, provee los recursos para que yo pueda apoyarlo. Señor, abre puertas, envía la bendición para que yo pueda ser un canal de bendición. Todo comienza, hermanos, con oración. ¿Reciben eso esta noche? Todo comienza con oración. La sanidad de algún familiar suyo comienza con oración. Quizás usted puede involucrarse directamente en la restauración de alguien. Hay gente que por causa de la enfermedad, por causa de un accidente, por causa de situaciones físicas, se ve afectado en su economía. Porque ya pasó un montón de tiempo y no puede trabajar y no es productivo.
Entonces usted puede ser movido a misericordia conectando con el mensaje del día domingo y pensar, ¿qué puedo hacer yo? ¿De qué manera yo puedo ser un canal de bendición? ¿Cómo yo puedo bendecir a esta persona? Y cuando usted ya determina qué es lo que usted quiere hacer, lo que debe de hacer, número uno, es ir delante de Dios para pedir su respaldo, para pedir su provisión y pedir su apoyo. Pero ¿qué tal acerca de la salvación o de la liberación de alguien? Es lo mismo. Si usted sabe de alguien que está bajo opresión demoníaca, si usted sabe de alguien que está esclavizado en el pecado, enredado con la nueva era, con cuestiones de ocultismo, perdido en la idolatría, ajeno a la verdad del evangelio, usted puede ser movido en compasión y en misericordia y pensar, ¿qué puedo hacer yo para cooperar con que esta persona pueda ser rescatada del lazo del cazador? Pueda ser rescatado del yugo de esclavitud en el cual el diablo lo tiene. Pero todo comienza, hermano, con una determinación en nuestro corazón de querer hacer algo y de querer y de pedirle a Dios que Él nos respalde, que Él nos ayude, que Él provea los recursos de la idea, que Él se manifieste a favor nuestro para que podamos levantarnos como canales de bendición para otras personas. Puede ser, como dije, las necesidades económicas, puede ser restauración de familia, de relaciones. El punto número uno siempre será la intercesión. El primer paso para reedificar siempre es la oración. Y en este sentido, me resulta a mí bien curioso que cuando vamos al Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 9, verso 37, después de que el Señor Jesús vio a la gente, a la multitud dispersa, desamparada, como ovejas sin pastor, el Señor le da una instrucción bien extraña a los discípulos. Y les dice, a la verdad, la mies, o sea, la cosecha que hay que levantar es mucha, les dice. Pero los obreros son pocos. Rueguen pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Cuántos entienden que son pocos los obreros interesados en el evangelismo? ¿Cuántos entienden eso? ¿Cuántos entienden que la iglesia evangélica, en términos generales, no llega ni siquiera al 50%, y la evidencia sería usted mismo, no llega ni siquiera al 50% de personas que están interesadas en movilizarse, en participar de actividades de evangelismo personal, de testificar o de compartir la fe? Y por eso el Señor Jesús dijo, la mies es mucha. Hay una gran cosecha que recoger, pero los obreros que hay para recoger la cosecha son bien pocos. El ministerio de evangelismo, que no debería estar fundamentado en programa de actividades, sino que debería estar basado en compartir con otros lo que Dios ha hecho en nuestra vida, debería ser algo tan natural, algo tan continuo, algo tan permanente, que cada domingo en las iglesias debería de haber gente nueva invitada por los miembros. Pero no hay. ¿Por qué? Porque los obreros son pocos. Porque estamos tan ocupados en nuestro trabajo, en nuestras ocupaciones, que no nos ocupamos en considerar que hay gente que necesita conocer lo que nosotros conocemos, tener lo que nosotros tenemos, recibir lo que nosotros recibimos, disfrutar de lo que nosotros disfrutamos. Le decía, me llama la atención porque en el capítulo 9, el Señor Jesús les dice, rueguen al Señor de la mies que envíe obreros. O sea que todo comienza con oración, hermanos. Rueguen al Señor de la mies que envíe obreros. Y yo me ponía a preguntar, yo me preguntaba, ¿y por qué Jesús, que es el dueño de la mies, dice que hay que pedirle al dueño de la mies que envíe obreros? Si al final el Señor es el que edifica la iglesia, ¿no es cierto? Él es el que añade a los que han de ser salvos. Él es el que da el crecimiento. ¿Y por qué Él dice, pídanle al Señor de la mies que envíe obreros? Y es que Dios, hermanos, en su sabiduría y en su perfección, quiere que colaboremos, aunque sea en oración, fíjense. Mire, venimos con el hermano Juan de Santana, ahora estuvimos por allá,
Y otra vez voy a hacer famoso al hermano Adán. El hermano Adán, el anciano que cuida allá la propiedad, estaban contándonos anoche, porque ahí nos quedamos anoche, que cuando él fue parte de la junta directiva, ellos generaron ciertos movimientos para que iluminaran la calle, o para meterle energía eléctrica, creo yo, porque ahí no había luz. Entonces piensen esto, bien interesante. Ellos no pusieron la luz, ellos no compraron el cable, ellos no compraron los postes, ellos no conectaron, ni cablearon, ni energizaron. ¿Qué fue lo que hicieron? Llamaron y dijeron, necesitamos energía en este cantón. Mire, díganle al Señor de la mies que envíe obreros. Interésense en la obra, y lo menos que ustedes pueden hacer es meterse en oración. Clamar por la salvación de alguien, clamar por la sanidad de alguien, clamar por la liberación de alguien, clamar por la restauración de alguien. Lo primero y lo primerito que usted tiene que tener en su mente es que usted puede involucrarse en la oración. Usted no va a ir a hacer la obra probablemente, pero usted es el que va a decir, aquí es donde necesitamos. Piense en esto, hermano. Piense en cómo esta muchacha que servía y era parte de los cautivos en el tiempo de Elías, que sirviendo a Naamán, le dijo a la esposa de Naamán, si mi señor fuera donde el profeta lo sanaría. Y usted conoce la historia de la sanidad de Naamán. ¿Cuántos están conmigo esta noche? Esa sanidad no hubiera sucedido si la muchacha no habla. Y la muchacha solamente dijo eso. Si fuera allá a la ciudad, el profeta lo sanaría, solo eso. ¿No se ha puesto usted a pensar, hermanos, en que usted podría causar la salvación de una persona y después de esa persona, de una familia? La liberación de alguien, la sanidad de alguien, la provisión de alguien, la restauración de mucha gente. Pero hay que hablar cuando vemos la necesidad de las personas. Esta muchacha vio que su amo, Naamán, el general sirio, era leproso. Y dijo, yo puedo hacer algo. Voy a decirles dónde se encuentra el Dios que sana. Y dónde se encuentra el hombre de Dios al cual Dios puede usar para que pueda ser restaurado, para que pueda ser sanado. Y entonces vemos todo el tremendo milagro obrado porque una muchacha habló. Usted puede hablar y milagros pueden suceder. Usted puede orar y debe de orar, clamando a Dios, pidiendo ayuda, invocando el nombre de Dios para que gente sea restaurada. Espero que me estén entendiendo. Le decía, me llama la atención porque en el 9 Jesús les dice que rueguen al Señor de la mies que envíe obreros. En el 9 de Mateo. Pero en el 10 de Mateo manda a un grupo. Y entonces a mí me hace sospechar algo, fíjese. Dios nos manda a orar por obreros porque después Él quiere hablar a nosotros para ver si nosotros queremos ir. Hay alguien aquí esta noche que los siento un poco distantes. Si usted se pone a orar por obreros, si usted se pone interesado en la salvación de sus familiares, en la salvación de gente que usted no conoce, si usted se pone interesado en que el nombre del Señor sea dado a conocer y que se predique la palabra, y usted ora, Padre, levanta un grupo de edificadores, levanta un grupo de evangelismo, levanta hombres y mujeres que se movilicen con sabiduría, con entendimiento, con tu respaldo, con unción, para que cuando oren por los enfermos sean sanados, para que liberen a los cautivos, para que abran los ojos de los ciegos. Señor, levante ese equipo. Mientras usted ora eso, un día Dios lo va a llamar a usted y le va a decir, quiero que tú vayas. Entonces cuando Jesús dice, ruéguenle al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, lo primero que tenemos que hacer es decirle al Señor, Señor, necesitamos que tú levantes a los edificadores. Pero mientras usted continúe orando por edificadores, llegará el momento en que, al igual que Isaías capítulo 6, verso 8, el Señor habló y decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Ahora el punto es, y yo entiendo por qué están tan serios, el punto es que se necesitan obreros que levanten la cosecha. Se necesitan edificadores, hermano.
Y mire, no estamos hablando de ir a levantar escombros, de mover piedras, de construir grandes muros. Estamos hablando de edificar la vida de la gente, de sacarla de la ignorancia, de sacarla de la idolatría, de sacarlo del poder del diablo, de brujería, de hechicería. Estamos hablando de ir y edificar la fe de las personas y de conectarlas con el Dios de los cielos. Pero alguien tiene que hacerlo. Se necesitan obreros que hablen la palabra. Se necesita gente que esté dispuesta a dedicar tiempo para discipular a otros, para enseñar a otros, para aconsejar. Entonces llegará el momento en que aquellos que están en oración pidiéndole a Dios, Señor, te pedimos que tú levantes un grupo de edificadores, gente que se movilice para poder hacer que tu palabra corra, llevarla lejos. Llegará el momento en que aquellas personas que están involucradas en la oración van a escuchar al Señor decirle, ¿y quién va a ir? Pues, y Dios mismo por su Espíritu va a tratar con usted y usted va a tener que decir, aquí estoy, Señor, envíame a mí. Estoy listo para ir. Así que, hermanos, el tiempo dedicado a la oración, a la intercesión es muy importante. Y quiero enfatizar el hecho de que el Señor Jesús, así como poniendo el ejemplo de esta junta directiva, de ese cantón, el Jocotón, solo pidieron ayuda a la alcaldía y ellos se encargaron de hacer la obra. Nosotros somos considerados colaboradores de Dios con solo que oremos por obreros. Ya no digamos si nos metemos a ser obreros. Amén. Entonces Dios nos está llamando para que podamos ocuparnos de sus negocios. Así como el Señor Jesús le dijo a sus padres, ¿no saben que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Hermanos, ser un creyente es mucho más que ser un miembro de una congregación y congregarse. Tiene que ver con actuar acorde al llamado de Dios para poder causar que el reino de los cielos sea dado a conocer y atraer a la gente para que puedan alcanzar la salvación gratuita en Cristo Jesús. Pero todo comienza con la oración. Así que la oración es lo número uno que yo encuentro de las lecciones del libro de Nehemías, que son los pasos importantes para la reedificación. Número dos, tiene que ver con la disposición de involucrarnos en la tarea. Usted se siente inquietado con la necesidad ajena, con los problemas, con las circunstancias que otros están atravesando, y usted piensa, ¿qué puedo hacer? Y comienza a orar. Pero luego el segundo paso es estar dispuesto a involucrarse en la tarea. En Nehemías capítulo 2, verso 4, después de que se nos narra la historia de que Nehemías está sirviendo al rey, han pasado más o menos 3 meses, según los historiadores, entre el momento que Nehemías supo que estaban mal los judíos que vivían en Jerusalén y este encuentro con el rey. El rey le pregunta que por qué está triste y Nehemías le contesta que cómo no va a estar triste si sus familiares, sus parientes están mal en la ciudad. Y el rey sabe que es culpa de ellos, porque es por culpa de ellos que la ciudad está destruida. Ellos son los que se los han llevado cautivos. Ellos son los que causaron la destrucción. Pero como dice la palabra, que así como los repartimientos de las aguas, así está el rey en la mano de Dios y a lo que él quiere lo inclina. Ya Nehemías había orado que Dios le diera gracia y ahora Dios está moviendo al rey, y cuando Nehemías le cuenta cómo está su pueblo y que está triste por su pueblo, siendo impulsado por el ego. Y este es el punto, iglesia. Usted tiene que despertar a esta realidad. Hay capacidades, hay recursos en sus manos, hay habilidades en su vida, hay experiencia en usted que pueden servir para que liberte a alguien, para que sane a alguien, para que alguien sea salvado, para que alguien sea cambiado, para que alguien sea bendecido. ¿Alguien me está entendiendo? Porque me estoy sintiendo tristito yo solo aquí. Como que no se quieren levantar los reedificadores. El asunto es entender entonces que usted tiene recursos y habilidades que pueden servir para ser de bendición para otros. Y considere aquí la historia de las minas o la parábola de los talentos y la de las minas. Porque Dios nos ha dado talentos y habilidades no para nosotros, sino para que las invirtamos y las usemos para el beneficio de otros. ¿Cuántos saben que Dios espera que demos fruto?
¿Y cuántos entienden que los árboles no dan fruto para sí mismos? Amén. Dios quiere que llevemos fruto, iglesia. Y el fruto no es para usted, el fruto es para Él. Entonces tenemos que enfocarnos en el sentido de, Dios me está llamando ¿a qué? A ministrar con la música, a enseñar niños, a preocuparme por levantar un ministerio para los jóvenes. Dios me está llamando, inquietando, ¿para qué? Para poder prepararme y poder compartir y enseñar la palabra sobre la vida matrimonial. ¿A qué Dios me está llamando? Dios quiere que me involucre en la restauración o en la liberación de gente adicta. ¿Qué es lo que Dios quiere que haga? Y dejando de un lado las especialidades, simplemente Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos parte en el ministerio de la reconciliación, anunciando que solamente hay un nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Todos podemos contar eso, todos podemos predicar a Jesús, todos podemos orar y todos podemos hablar de Jesús. Y eso es parte de la vida del edificador. Pero hay que tomar esa disposición, esa determinación de querer involucrarse. Nehemías ya había rendido su corazón, su voluntad, y bueno fuera que usted considere este principio para poder poner su vida delante de Dios y pueda decirle, Señor, ¿de qué manera tú quieres usar mi vida? ¿Y dónde? ¿En qué área? ¿Con quiénes? ¿Para quiénes tú quieres que yo sea un instrumento para tu gloria y para tu honra? Porque aquí el punto es este. Tenemos que entender que Dios nos envía a todos. Mire, usted sabe la historia, que Jesús tenía muchos discípulos y de entre los muchos discípulos escogió a 12 y los llamó apóstoles. Y los apóstoles de Jesucristo, los apóstoles del Cordero, tienen una posición única. Sus nombres están allá en la Nueva Jerusalén registrados, al igual que los 12 patriarcas. Pero después de esos 12, Jesús llamó a 70, hizo 35 parejas y los mandó de 2 en 2 a predicar el evangelio. Pero después de esos 70, habiendo resucitado, Él dijo, vayan por todo el mundo y hagan discípulos a las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De 12 a 70, a todos, porque los discípulos tienen que ser discípulos. Uno de los fracasos más grandes que nosotros tenemos como evangélicos, hermanos, es que no discipulamos ni siquiera a nuestros hijos. Hay una lucha espiritual en esa área. Y mucho menos discipulamos a otros. Yo en lo particular, para la gloria de Dios, tengo la satisfacción de haber discipulado a algunas personas que están en el ministerio. Y entonces uno puede tener la satisfacción de saber que valió la pena haber ocupado el tiempo, haber tenido la dedicación para poder instruir, para poder enseñar a alguien a quien Dios está usando, para que siga instruyendo, para que siga siendo un instrumento de salvación, para que siga siendo un canal de bendición para otras personas. Hay gran satisfacción en eso. Y todos podemos hacerlo. Porque al igual que en un árbol van surgiendo las ramas, todas las ramas pueden llevar fruto. Amén. Entonces el asunto es entender, mire, Dios nos envía a todos. No es que solamente los 5 dones del ministerio. No es que Dios llama a unos para que sean obreros y a otros para que sean espectadores. No es que Dios llama a unos para que sean sacerdotes y los otros son pueblo. No, todos somos sacerdotes. Todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Todos tenemos un llamado. Todos tenemos una función diferente, pero todos tenemos un llamado. Todos tenemos un propósito de vida que desarrollar. Y entonces nosotros podemos y tenemos que entender que el Señor no se limitó únicamente con los 12. Si no, no hubiera mandado a los 70. Y Él no se limitó con los 70. Si no, no hubiera dicho posteriormente que había que ir por todo el mundo. Porque ese es el proceso de expansión del reino. Ahora, una forma sencilla de entenderlo es esta. Cuando el ex endemoniado gadareno estaba en sí, había sido liberado, conociendo, porque en un instante su vida fue transformada, conociendo quién era Jesús, la autoridad del Señor, y conociendo que Él, juntamente con sus discípulos o los apóstoles, andaban haciendo una obra tremenda de liberación, de sanidad, de salvación entre las personas, Él quiso irse con ellos. Y usted conoce la historia. ¿Qué le dijo Jesús? Primero le dijo que no, ¿verdad? Pero alguien me dice fuerte, ¿qué le dijo Jesús al endemoniado gadareno que había sido liberado?
que fuera a los suyos. ¿A qué? A contarles cuán grandes cosas el Señor había hecho con él. Nosotros pecamos, hermano, cuando nos quedamos callados. Porque yo le pregunto a usted, ¿y Dios no ha hecho grandes cosas en su vida? ¿Cree usted que usted tenía que estar endemoniado para poder contar que Dios lo liberó? Dios nos ha perdonado, Dios nos ha adoptado, Dios nos ha sanado, Dios nos ha salvado, Dios nos ha dado herencia, nos ha dado paz, nos ha dado gozo. En paz. ¿Qué es lo que pasa cuando usted le cuenta a otros lo que Dios ha hecho en su vida? Usted se convierte en un edificador de la fe de otros. Simple, hermano. Sencillo. Cuando usted le cuenta a alguien que usted recibió un milagro de sanidad, usted está edificando fe. Cuando usted le cuenta a alguien que Dios le proveyó, que Dios obró en su vida, que Dios lo defendió, usted está edificando la fe de otras personas. Cuando yo le cuento a alguien que ando en mi cartera esa tarjeta de teléfono, que yo puse la mano en la máquina y la tarjeta cayó después de haber orado enfrente de la máquina, estoy haciéndole saber a la gente, hay un Dios en los cielos que hace milagros. Hay un Dios en los cielos que tiene cuidado hasta de las cosas más pequeñas en nuestra vida. Cuando yo le cuento a la gente cómo Dios ha respondido, ha obrado y se ha manifestado, estoy edificando la fe. Estoy edificando la comunión de la gente con Dios. Es sencillo, hermano. Usted ha sido llamado para ser un edificador. Edifique la fe de otros contando lo que Dios ha hecho en su vida. Hubo otro principio para poder demostrarle, convencerle de que Dios no solamente se quedó con los 12 ni con los 70, sino que envió a todos los discípulos a continuar con ese proceso de discipulado. ¿Qué pasó con el leproso que fue limpiado de entre los 10 y regresó a darle las gracias, a darle la gloria al Señor? Jesús lo puso en alto y lo usó como un modelo. Y aquí pensemos nosotros, ¿en quién estamos representados? ¿En los 9 ingratos que no hablamos ni damos gracias? ¿O en el 1 que regresa para darle gloria a Dios? El 1 que regresa representa al creyente firme, comprometido, que por lo menos comienza con afirmarse en congregarse y no falta porque sabe que su vida se la debe al Señor. Y regresa para darle gracias, y vuelve a regresar para darle gracias, y vuelve a regresar, y regresa 52 veces en el año para darle gracias, y regresa otras tantas veces más entre semana para agradecerle y bendecir, porque lo ha salvado, porque lo ha perdonado, porque lo ha adoptado. Pero hay un montón representados en los 9, no regresan, o regresan cuando les roncó la gana, perdone la expresión salvadoreña. Hay muchos evangélicos que no tienen esa convicción. Es triste. Pero el Señor Jesús dijo en Lucas 17:17, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? Y yo mencioné, nada menos el domingo, siempre hay gente que desaparece. Siempre hay gente que está como con esa dualidad. Y lo aclaré para no hacer sentir mal a nadie. A menos que tenga un trabajo en medicina, en el ambiente militar o donde sea, que sí lo meten en turno y usted no puede salir. Ir a la iglesia no es una opción el domingo. Es un privilegio. Es un privilegio que no debería de cambiarse por nada, hermano. Y cuando usted lo pone de esa manera, Dios se encarga de fortalecerlo, de darle la salud, de darle los recursos. Porque Dios honra a los que le honran. Entonces, así como este leproso que fue limpiado regresó a darle gloria a Dios, y así como el endemoniado fue liberado y fue enviado para contarle a sus familiares y a los suyos cuán grandes cosas Dios ha hecho, nosotros tenemos que hacer. Vea qué interesante. Tenemos que regresar día en día a este lugar para adorar al que vive por los siglos. Pero tenemos que volver a salir a la calle para contarle a la gente lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Mire qué sencillo el mensaje. Contarle a otros lo que Dios ha hecho y venir aquí para agradecerle a Dios por lo que Él ha hecho. Si usted se lleva solo eso esta noche, ya la hizo. Vuelva para darle gracias a Dios.
vaya y cuénteles a otros lo que Dios ha hecho en su vida. Amén. El tercer elemento, hermano, que yo encuentro como parte de las lecciones que encontramos en el libro de Nehemías, se encuentra en el versículo 7 del capítulo 2. Primero es oración. Segundo es disposición de involucrarse. El tercero es use su influencia para obtener recursos. ¿Qué es eso, hermano? Es interesante. Nehemías le dijo en el verso 7 al rey: si le parece bien al rey, si está de acuerdo, si le place, ordene que se me den cartas para que los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. O sea, le estaba diciendo al rey: rey, yo lo que quiero es que me autorice para que yo me movilice, no me detengan, me dejen pasar para poder cumplir con la orden de ir a Jerusalén para restaurarla. Y también quiero, señor rey, que me dé una carta ordenándole a Asaf, el guardabosque donde está el oso yogi, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio. Nehemías tenía una idea bien clara de lo que él iba a ir a hacer. Él dice: quiero que me permitan moverme con libertad y quiero recursos. Voy a necesitar madera para las puertas. Voy a necesitar madera para mi casa. Voy a necesitar madera para la ciudad. Voy a necesitar mucha madera. Así que, rey, si le parece bien, ordénele a Asaf que me dé toda la madera que yo le pida. Y como él ya había hablado con el verdadero rey de reyes, el rey está en la mano del verdadero rey y el rey le concedió todo según la benéfica mano de su Dios sobre él. Mire qué interesante, hermano. Yo quisiera que aunque sea unos 12 se emocionen conmigo, porque usted puede orar, usted puede determinar involucrarse y usted puede usar su influencia para obtener recursos. Y termino con este ejemplo que es bien interesante. 2 ejemplos. Pablo escribe una carta a Filemón, una carta cortita de la cual casi no se predica. Y esa carta se basa en un solo asunto. Hubo un esclavo llamado Onésimo que sirvió a Filemón, probablemente un judío. Se cree que Onésimo le robó a Filemón y estuvo en la cárcel. Y Pablo lo conoció cuando él estuvo preso. Solo que Pablo estuvo preso por cosas buenas, pero Onésimo estuvo preso por cosas malas. Y Pablo lo engendra en las prisiones, lo lleva al conocimiento de Cristo, edifica su fe, edifica la vida espiritual de Onésimo. ¿Usted puede edificar la vida espiritual de muchos? Amén. Dígame, por ahí comience. Entonces viene Pablo y se da cuenta que Onésimo está en un gran lío porque él defraudó a Filemón y toda la historia. Y Pablo ha tomado tiempo para estar discipulando a Onésimo. Y cuando Onésimo sale de la cárcel, ni idea de cuánto tiempo después de estar siendo discipulado por Pablo, Pablo le da una carta a Onésimo para que se la lleve a Filemón. Y así en resumidas cuentas, después de saludarlo y hacerle ver que lo recuerda en las prisiones y le habla de Onésimo, le dice: mira, le dice, si me tenés por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, claro que lo dañó y le debía, ponelo a mi cuéntale. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Y le dice: y no quiero que lo recibas como esclavo, quiero que lo recibas como hermano. Mire, bien interesante que usted puede hablar por otros. Usted puede usar su influencia para obtener recursos a favor de otras personas. Y el mismo apóstol Pablo hizo lo mismo en 2 Corintios capítulo 8, verso 11, cuando él habla de una ofrenda, porque resulta que en Jerusalén hubo una hambre que duró años. Y entonces las iglesias de Corinto, las iglesias de Macedonia, las iglesias de la región donde Pablo había plantado iglesia, estaban involucradas en levantar una ofrenda para enviarla a los santos en Jerusalén.
Y mire lo que Pablo escribió en el verso 11 de 2 de Corintios 8. Ahora pues les dice, lleven también a cabo el hacerlo, para que como estuvieron prontos en querer, así también lo estén en cumplir conforme a lo que tengan. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Pablo está hablando de levantar una ofrenda para los pobres. Pablo está usando su influencia para decirle, levanten esa ofrenda. No solamente se queden con el querer, háganlo. Dispónganse. Ya los de Macedonia, los de Acaya ya lo hicieron. Y yo sé que ustedes también tienen esa misma voluntad de hacerlo, así que háganlo. Y parece que les dice que el primer día de la semana se recoja una ofrenda para que cuando ellos lleguen ya esté la ofrenda lista. Pablo usando su influencia para edificar, para suplir las necesidades ajenas. Usted puede hablar por alguien. Usted conoce a alguien que necesita y usted conoce a alguien que tiene lo que aquel necesita. Y usted puede ser un edificador de puentes. Usted puede ser un edificador de bendiciones. Y ya no le digo más porque yo quisiera que se emocionara y ya es suficiente por hoy. Amén. Usted tiene que estar dispuesto a hablar por otros. Primero a Dios. Después involucrar su corazón, su voluntad. Y después hablar a los que tienen los recursos para poder usarlos a favor de otras personas. Solo eso, si usted hace eso, usted va a ser un gran canal de bendición. Usted busca al que tiene para poder canalizarlo hacia aquel que no tiene. Y usted está sirviendo a los propósitos de Dios. Amén. Nos detenemos acá. No hay razón de que usted lleve tanto esta noche que hasta se le olvide y el próximo miércoles cuando me toque compartir tenga que volver a comenzar. Así que damos gracias a Dios por la vida. Vivamos con esta conciencia. Dios nos ha llamado para ser edificadores. Y lo primero es orar. Lo segundo es disponer nuestra voluntad. Y lo tercero es usar nuestra influencia para obtener recursos a favor de los que lo necesitan. Nehemías lo hizo hablando con el rey para poder llevar los recursos a Jerusalén. Oramos. Padre Celestial, gracias. Gracias por la vida. Gracias por tu amor, tu cuidado, tu bondad, tu fidelidad, tu paciencia. Gracias en el nombre de Jesús por lo que tú haces a favor nuestro. Por tu paciencia, Señor, al esperar por nosotros. Aquí estamos, Señor, pidiéndote esta noche, envía obreros a tu mies. Levanta, Señor, a ese ejército de edificadores en esta congregación. Y, Señor, disponemos nuestra voluntad para que use nuestra vida. Revélate, guíanos y ayúdanos de manera que podamos honrarte, sirviéndote en el propósito y en el llamamiento para el cual tú nos has alcanzado. Usa nuestra vida dándonos sabiduría para que podamos incluso ser mediadores y usar nuestra influencia para poder levantar recursos a favor de otros. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Y toda la iglesia dice, amén, aleluya.